Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy tenemos un tema muy interesante acerca de esta parashá que lleva por nombre Pinjas. Vamos a ver una definición, conceptos que nos llevan a conocer este nombre y por qué la razón tiene algo muy importante relacionado con la muerte y resurrección de Yahushua HaMashiach, pero también tiene que ver con mi vida privada, con mi vida personal, con mi vida íntima, tiene que ver con su vida. Esto es algo que a pesar de que vivimos en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado a grandes pasos y que por supuesto nosotros todavía no alcanzamos a comprender más allá de este propósito. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar los recursos que tenemos a nuestra mano para poder compartir, para poder hablar el Shem Kadosh de Yahuwah. Esa es nuestra intención, ese es nuestro propósito, que nosotros podamos compartir el Torah de Yahuwah con la palabra Emet, con la palabra de verdad, a la luz de la lupa hebrea, como nos enseña nuestro rabino Netanyahu ben Yisrael. Tenemos que ver a detalle, a profundidad. Por supuesto, esto es en nuestra capacidad. Así como Yahuwah nos dice que nosotros tenemos que estar involucrados en sus proyectos, en sus planes, en la obra que Abba Yahuwah tiene para nosotros. Nosotros tenemos que involucrarnos como hijos de Yahuwah en su trabajo, en su abodá, en su servicio. Y en la medida que crece nuestra emuná, nuestra confianza, o nosotros vamos creciendo en Ahabá, vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en sabiduría de Yahuwah, en Jodma, entonces es como nosotros llevamos a cabo esta responsabilidad de poder compartir. Vamos a hablar sobre este tema de Pinjas. Tiene una traducción con la letra Pei, que significa boca, y Nahash, Pei y Nahash. Pinjas, Pei y Nahash. Esta Nahash, que viene de la raíz Nun, que puede traducir pez, un pez, también puede traducir Nehoshet, que es cobre. Nosotros recordamos la parashá, hace dos parashá anteriores, que hablamos sobre la parashá de Korah, y también hablamos sobre la parashá de Balak, en donde la consecuencia del pecado, de la desobediencia del Am Yisrael, trajo una situación en donde Yahuwah le dijo a Moshe Rabbeinu que hiciera una culebra de bronce y que la enredara en una nes. Oiga estas palabras porque están relacionadas con la letra Nun del alefato hebreo. Entonces, esta palabra, Pinjas, es muy importante que se aprendan, o por lo menos que visualicen el concepto de este nombre, porque nos va a dar un poquito más de entendimiento a la luz del Torah, la relación que existe el pecado con el juicio de parte de Yahuwah. Algunas personas, o desde hace muchos años, han traducido este nombre de Pinjas como boca de serpiente. La palabra serpiente es utilizada en el español moderno. Su origen es del latín, donde aparece como serpere, arrastrarse. Eso quiere decir serpiente. Strong H6372, Pinjas, que viene de otro, que ahorita lo vamos a ver, y tiene una variación, como
boca de serpiente, Pineas o Fines. También aparecen 3 israelitas con este nombre, Fines, o Pinjas, o Pineas, como a veces lo traducen algunas escrituras. Strong H6310, P como de boca, eso significa P, como medio para soplar, una boca como algo que está abierto, como vamos a decir, una boca, literalmente, que tiene una profundidad. Particularmente significa una abertura, o también significa un borde, una cara, significa un cuello, significa algo de dos filos, una entrada significa también paladar, palabra, pico, una porción. Y tenemos esta palabra que es la palabra raíz, Strong H6284, la palabra pa. La palabra anterior que vimos es P, pero esta es pa, raíz primaria, que significa hincharse, soplar para alejar, para esparcir lejos. Strong H5175, la palabra Nahash, que viene del 5172, que ahorita lo vamos a ver, esta palabra Nahash, que significa serpiente. Esta palabra Nahash no solamente significa serpiente, sino que se dieron cuenta que la enseñanza que hablamos específicamente sobre la Nahash, sobre la culebra, yo me equivocaba mucho, porque verdaderamente este significado, aunque lo han traducido directamente al español como Nahash, como serpiente o culebra o víbora, nosotros como Am Yisrael tenemos que saber hacer la diferencia, hacer la distinción. No es lo mismo una serpiente a una culebra. La culebra son unas culebras de color negro y se comen a las serpientes venenosas. Las serpientes pueden atacar, pueden picar a el ser humano sin ninguna intención. Pero la culebra nunca va a atacar al ser humano sin antes, o sea, que no tuviera un propósito, sino que más bien la culebra posiblemente va a atacar siempre y cuando se vea amenazada por el ser humano, por el hombre. Si el hombre la está molestando, le está tratando de hacer daño, por supuesto que cualquiera se defiende, pero siempre tiene un propósito o una intención. En este caso, nosotros debemos saber que la diferencia entre culebra y serpiente es que la culebra se come a las serpientes venenosas. La serpiente que representa al enemigo Hasatán y la culebra que representa a Yahushua HaMashiach. Strong H5172, la palabra Nahash, palabra raíz, significa sisear, susurrar, o sea, como algo que va caminando, pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. Por esa razón es que se relaciona con la serpiente, no con la culebra. El enemigo tiene adivinos, como lo hablamos en la enseñanza de Balac. Tiene agoreros, agüeros, hechiceros, sortílegos, brujos, infinidad de palabras que nosotros podemos relacionar cuando son las capas del enemigo de Hasatán. Pero cuando se trata de
las cosas de Yahuwah, las cosas de arriba, lo hablamos específicamente en la palabra de profeta, que dijimos o explicamos que no es una palabra propiamente del hebreo. La palabra Naví es del hebreo, pero como lo tradujeron al español, profeta, que como lo explicamos en la enseñanza anterior, que no es propiamente del hebreo, sino que el profeta está relacionado específicamente con estas palabras que estamos hablando sobre Nahash, con la serpiente: pronosticar, adivinar, agorero, agüero, hechicero, sortílego, brujo, mago. Esta es la relación que nosotros encontramos perfectamente relacionados con la palabra profeta. Sin embargo, como hicimos hincapié que era imposible que nosotros quitáramos esa palabra de nuestra boca, sino que nosotros estábamos tan familiarizados y acostumbrados a decir esa palabra, era muy difícil poder retirarla de nuestro lenguaje, de nuestra boca. Entonces, para hacer la diferencia, nosotros decíamos un mal profeta, o un profeta del enemigo, o un profeta de Yahuwah, alguien que tiene una visión. En realidad, la palabra Naví nos habla de alguien que tiene una comunicación, que recibe una información directa de parte de Yahuwah. Y esto no es una adivinación, algo que está adivinando o pronosticando algo que va a suceder, sino que verdaderamente esto es una palabra y que Yahuwah cumple su palabra. Por esa razón, dimos algunos ejemplos, algunos pasajes, algunos pasukim, donde nos dice que Yahuwah nos lo dice antes de que suceda, para que sepamos que verdaderamente es una palabra de parte de Yahuwah. Strong H5178, Nehoshet, que viene de otra palabra, significa cobre. Esto es en cuanto al metal, y que es comparado igual como el bronce. Es una palabra que puede ser sustituida, cobre o bronce, quizás sea por el color y el manejo de este metal, utilizado precisamente para cadenas, para grillos de las manos, para otras funciones como estacas para la tierra, como cuando se hizo el Mishkan, el Ohel Moed, la tienda de reunión en el desierto. Yahuwah le pidió a Moshe que tenía que tener estacas, y era de este material, ya sea de bronce o ya sea de cobre, llamado Nehoshet. Strong H5154, la palabra Nehushá, esta es la palabra hebrea que nosotros compartimos. Esta palabra significa cobre o bronce. Ahí es la referencia. En el Sefer de Bereshit, en el primer libro de Génesis, se escribió en un hebreo antiguo. La palabra que más se acerca a esta palabra es Nun, en el hebreo moderno. La Nun es la letra número 14 del alefato hebreo, que equivale numéricamente a 50. Esta es la letra Nun, que equivale a 50. Pero también está relacionado al Melech David, al rey David, que también su nombre da como número 50. El progenitor de Yahuwah, del reino de Israel, es el Moshiach ben David. Y estamos hablando específicamente de Yahushua. No estamos hablando de Shlomo ni de ninguno de los otros hijos de Melech David, sino específicamente del Moshiach, Yahushua HaMoshiach, donde nos dice que mientras el sol exista, su nombre va a mandar. Esto lo vamos a ver ahorita a detalle en un poquito más adelante, este pasaje de este Samar, donde nos dice
que mientras el sol exista, su nombre va a mandar o va a regir. Yo quiero que usted ponga atención muchísimo con esta palabra de el sol. Al principio yo no encontraba una relación o una explicación en esta palabra, pero toda Rabá Yahuwah que nos da entendimiento y nos explica, el Torah de Yahuwah nos explica a qué se refiere. Uno de los títulos que se le da al Moshiach es el Strong H2125, es la palabra Inon. Vean cómo estoy hablando ahorita sobre la letra Nun. La palabra Inon, que significa regirá, como un regidor con vara de hierro, regir, que es un análogo a la letra Nun, que es la letra que estamos viendo. Yo quiero pasar una lámina, una figura, que ustedes tienen que ver muy detalladamente. Primero, véanla de forma general. Está un hombre, aparece un hombre así ligeramente inclinado y tiene la figura de la letra Nun dibujada sobre su cuerpo. Esta es la letra Nun del hebreo moderno. Pero tenemos la letra Nun en sí como si fuera una persona que estuviera puesta de rodillas, ligeramente con la cabeza levantada, como si tuviera un manto, un talit, sobre su cabeza, con las manos, con las rodillas sobre la tierra y la cabeza ligeramente levantada. Esa es la letra Nun. Vamos a ver el significado de esta letra Nun. Strong H5125, la palabra Nun es la palabra raíz, significa retoñar. ¿Les suena algo parecido a esta palabra retoñar? Vamos a verlo. Propagar por retoños. Propagar por retoños. Ponga atención porque esto es muy importante. La palabra Nun significa retoñar. También significa pregonar por retoños. Perpetuar. ¿De qué manera se perpetúa esto? A través de los retoños. Es decir, la comisión, la misión, el objetivo que Abba Yahuwah dejó a Adán y Hawa: multiplíquense y fructifíquense. De esa manera, la sangre de cada uno de nosotros, la genealogía el cual nosotros traemos de parte de Yahuwah, es perpetuar a través de la procreación o de la multiplicación a través de los hijos de los hijos. Esta palabra non, Strong H5126, Nun, ¿se acuerdan de Yahshua? ¿Cuál era su apellido o cómo se describía que era hijo de quién? Ben Nun, hijo de Nun, ¿verdad? Estamos hablando de Yahshua, hijo de Nun, y estamos hablando sobre esta relación de Pinjas con Yahushua HaMashiach. Nun o Non, Strong H5126, significa perpetuidad. Nun o Non es el padre de Yahshua, de Josué. Strong H2233, Sera. Esta es una palabra que acabamos de ver en la enseñanza anterior de nuestro rabino. Sara, será, de la enseñanza. Esta palabra Sera, que viene de otro Strong, que ahorita lo vamos a ver enseguida. Sera significa semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, bueno, posteridad, descendencia, descendiente, especie, extirpe, ser fecundada, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner posteridad,
postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente. Esta palabra sera viene de la palabra raíz sará, Strong H2232, que significa sembrar, significa plantar, significa fructificar, dar fruto, concebir, esparcir, plantar, sembrar. Entonces podemos comparar la palabra sera y la palabra sará. Son dos cosas, están relacionadas, pero una es la semilla y la sará es el acto de sembrar, la semilla, de fructificar, de esparcir. ¿Qué vamos a esparcir? La semilla. La letra número 14, que es esta letra nun en el alefato hebreo, nos damos cuenta que si nosotros desfragmentamos en geometría hebrea 1 y 4. 1 significa Ejad, significa Yahuwah, y 4 significa puerta. La puerta es Yahushua HaMashiach. Si sumamos el 4 más 1, nos da 5. El 5 representa el Torah de Yahuwah. Al fin de una de las palabras que la denominan Nun Sofit, en el hebreo moderno, hay una Nun que es Sofit, que es la que termina. Esta es diferente a la Nun que va dentro de la palabra, una palabra que lleva la letra N dentro de esta palabra, pero hay otra palabra que lleva al final. Esta es la Nun Sofit. Al observar el trazo de una Nun, advertimos a alguien que está puesto sobre sus rodillas y la mirada puesta al Shamaín. Vean por favor esta lámina para que de lo que acabamos de hablar ahorita en este momento, en estas palabras, ustedes puedan relacionar. Recuerden lo que acabamos de decir, hablando acerca de cera, de semilla, de sará, acerca de la nun, acerca del hombre que está puesto de pie y el hombre que está puesto de rodillas. Si usted necesita más tiempo o volver a repetir esta enseñanza, regrésele, póngale pausa a la imagen para que usted vea esta enseñanza. Es la postura adoptada entre la letra procedente, la mem, tipo del Moshiach, Moshiach. Así es la vida del creyente. Si se humilla delante del Moshiach, entonces se erguirá. Yahushua lo enseña en la Besorá de Matillahu. Matillahu capítulo 23, verso 12. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Esto nos habla Yahushua HaMashiach. Y también nos habla en el libro de Mateo capítulo 5, Barú, el hombre que se humilla delante de Yahuwah. Es una bendición. De hecho, la palabra Barú no solamente es bendecir, sino también es un acto de inclinarse, de hacer una reverencia, de doblar rodilla. Cada vez que nosotros mencionamos y decimos Baruch atah Yahuwah, simbólicamente tenemos que hablar para bendecir a Yahuwah, pero también tenemos que doblar rodilla, Baruch atah Yahuwah, doblar rodilla delante de Yahuwah como un símbolo de respeto, un símbolo de honra. Hace un momento escuchamos esta palabra de Netzer. Yahushua vino como un Netzer, como un protector para Yahshua, para ayudar, para Yoshia, para liberar.
en Geulá, restaurar, y Gaal, redimir. Solamente al Am Yisrael. Él mismo dio el ejemplo, hablando acerca de esta humildad, pues habiendo sido manso y humilde y obediente hasta la muerte, ha sido exaltado hasta lo sumo, como nos dice Matillahu 11:29, Filipenses 2:9. En su pictografía primaria, la Nun, es decir, esta letra Nun, como lo acabamos de ver en el cuadro o en la imagen, es un pez, pero también se ve como si fuera un espermatozoide. Este es el significado de la letra Nun, como una semilla, un espermatozoide que está caminando, o también representa un pez. Recordemos que la letra anterior a la letra Nun, o una letra antes, es la letra Mem, que representa el agua. Entonces el pez necesita el agua para poder subsistir. Los peces viven en el agua, como nosotros los creyentes en Yahushua tenemos que vivir en Yahushua HaMashiach, que es el Torah de Yahuwah. Esto lo tenemos que ver desde cualquier punto de vista, a cualquier situación y condición. Nos dice que el pez necesita una condición de agua para poder subsistir. Nosotros como creyentes en Yahuwah necesitamos esa agua que es el Torah de Yahuwah. Y claramente nos lo dice Yohanan, que el que no nace de agua y de la rúa no puede entrar al Shamaín. No puede entrar al Shamaín. No fue casualidad la promesa de Yahuwah que le hizo a Avinu Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, que su descendencia tenía que ser como los peces de la mar. El término multiplíquense en Bereshit 48:16 remite a un pez, a desovar, en el original hebreo como desovan los peces en el agua, es decir, a tener descendencia. Esta promesa está dirigida a las 12 tribus de Israel, en particular a sus nietos Efraín y Manashe, en Bereshit capítulo 48 verso 16. Estas dos tribus y otras fueron diseminadas o esparcidas en el año 722 antes de nuestra era. Tras el cautiverio asirio y su descendencia, se cuenta que hoy en día se perdió, pero nosotros sabemos que la Ruach HaKodesh nuevamente está volviendo a traer al Am Yisrael de entre las 4 esquinas de la tierra, está hablando a nuestra vida, confirmando que nosotros pertenecemos a una de las 12 tribus de la casa de Israel, de lo cual se creía que habían sido o que se habían perdido. Pero esta es la obra de la Ruach HaKodesh que confirma nuestra vida, que confirma nuestro corazón, que confirma nuestra descendencia o nuestro linaje, de dónde venimos y a dónde nosotros tenemos que ir. Pertenecemos a las 12 tribus de Israel. Además de las 2 tribus restantes, que son la casa de Yahudá y la casa de Benjamín, que retuvieron en esencia su identidad, que actualmente ellos se hacen llamar judíos o casa de Yahudá, hasta el presente, aún después del cautiverio babilónico y en la diáspora, siendo lo que hoy conocemos nosotros como judíos. Pero recordemos que también se convirtieron en judíos los hijos de Esaú, hermano de Jacob, se convirtieron en judíos, que posteriormente nosotros lo conocemos como judíos edomitas.
En la escritura aparece como Herodes, el edomita. Era un judío de Edom, hijo de Esaú o de Esab, fraterno de Jacob. Vemos entonces que nosotros podríamos confundirnos entre un judío edomita, un verdadero yahudí, hebreo, israelita, o inclusive alguien que se hace llamar judío, como siendo parte de una religión o de una doctrina, que normalmente esto para nosotros es muy complicado. Nosotros no sabemos o no sabríamos la diferencia, la distinción entre uno u otro. Mas sin embargo, por medio del Torah y de la Rúa, nosotros sabemos quiénes son de Yahuwah y quiénes no son de Yahuwah. De ahí entendemos que millones de descendientes de Israel, de las otras 10 tribus y de otros que están de las otras 2, que también perdieron su identidad tras ese cautiverio babilónico y la diáspora, quedaron escondidos entre las naciones como peces en el mar. Así es que no solamente la casa de Efraín o la casa de Israel se mezcló con este mar, con este mundo, como peces, sino también la casa de Yahudá, que se mezclaron. Voy a poner pausa porque estos perritos están haciendo mucho ruido. Continuamos. Tenemos entonces que ambas casas, la casa de Yahudá y la casa de Efraín, se mezclaron, se perdieron también entre el mar, este mar que representa este mundo, como peces en el mar. Por esa razón, Yahushua HaMashiach nos habla una enseñanza de Rabino Netanyahu, que Yahushua no pisó el mar, sino caminó sobre las aguas. Tenemos que ver esta enseñanza que está relacionada con este tema de los peces y de la mar. La letra Nun nos habla de Yahushua en 6 maneras, o de 6 maneras. Quizá esto sea una representación solamente. Nos puede hablar de muchas millones de maneras, pero para este caso vamos a hablar de 6. Por ejemplo, Yahshua ben Nun, Josué, o también conocido como Yahoshua, Josué, Yahshua, sucesor de Moshe, fue hijo de Nun, Yahshua ben Nun, tipificando la vida abundante y el crecimiento prolífico, tal y como sucedió con la descendencia de Israel a través de las 12 tribus, la casa de Yahudá, o la casa de Efraín y Manashe, en manera especial como lo hemos visto. Los talmidín del Marya Yahushua, los creyentes, los que habían creído en Yahushua, quienes también se les llamó como Sholiach, enviados, ellos también se convirtieron en pescadores. Han venido a ser a lo largo de estos 20 siglos como la arena del mar, las estrellas del Shamaín. La Besorá de Yohanan, Yahushua, usa la metáfora de las ovejas para hablar de este mismo a sus talmidín. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y hablarán un rebaño, y habrá un rebaño y un pastor. Yohanan 10:16. La referencia no era solo a la descendencia de Yahudá y Benjamín, sino la descendencia que estaba próximamente relacionada con Efraín y Manashe y las otras 8 tribus del norte, quienes constituyeron aquellos que Shema escucharon la voz del Moshiach e hicieron Aliyat Teshuvah a Yahuwah. Los Goyim, los gentiles, por supuesto, los que conocemos con nosotros como gentiles, pero quienes en su inmensa mayoría eran Yahudí helenizados, judíos helenizados, o efraimitas gentilizados. Aquí nosotros tenemos que poner mucha atención,
porque tanto Yahudá, la casa de Yahudá, que también se helenizó por el Imperio Romano, por supuesto que la casa de Efraín o la casa de Israel se tuvo que gentilizar, volverse un gentil entre las naciones. Descendientes de todos, de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, el padre de la Emuná. Por eso nosotros que hacemos Aliyat Teshuvah, Yahuwah y al Torah, nos convertimos en hijos de Abraham, no solo porque como Abraham creemos por Emuná, sino porque el ADN de Abraham corre por nuestras venas, literalmente, como lo vimos en la enseñanza, Sará será. La semilla y el sembrador está en nuestro corazón, en nuestra vida. Punto número 2. El valor numérico de la letra Nun es 50. El 50 es el número del jubileo, del Yobel, el año agradable de Yahuwah, en el que se perdonaban las deudas, se liberaban los cautivos, se devolvían las tierras a los dueños originales. Yahushua es nuestro jubileo. Yahushua es el último Yobel. Él es la quinta esencia del número 50. Él es nuestro jubileo. Lucas capítulo 4, verso 18. La rúa de Yahuwah está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahuwah como Moshiach para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para vendar, para curar, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos. Verso 19. Para proclamar el año aceptable de Yahuwah. Entonces aquí entendemos perfectamente que nuestro jubileo, que hace referencia a esta letra Nun, y como ya lo hablamos hace un momento, el significado de la letra Nun nos habla del Moshiach, de Yahushua HaMashiach. Punto número 3. El Samar número 72, verso 17, dice, será su nombre por la perpetuidad. Frente al sol se propaga su nombre y se postrarán a él. Todas las naciones irán hacia adelante, o todas las naciones gobernará. Bueno, este es un salmo que fue el que yo hablé hace un momento, que nosotros teníamos que poner atención en cuanto a la referencia del sol. ¿Se acuerdan que les dije? Porque muchas veces nos pueden confundir de que los israelitas adoraban el sol o tenían una cierta inclinación al sol. Pues aquí dice, en este pasaje, será su nombre por la perpetuidad, frente al sol se propaga su nombre. Tenemos que ver qué quiere decir. Yo tuve que investigar, tuve que pedirle a la Ruach HaKodesh discernimiento específicamente sobre esto, porque inmediatamente saltó a mi mente sobre la adoración al sol, pero no es lo que se refiere. Esta palabra Nun aparece aquí como Livnei Shemesh Janin Ginou, que quiere decir se propaga. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento sobre la letra Nun? Sobre el significado de la letra Nun, sobre semilla, posteridad, postergación y también perpetuidad. Aquí hice esta traducción como se propaga. Cada palabra en hebreo tiene diferentes significados. De acuerdo a cómo lo acomodemos a este pasaje, es como nosotros vamos a poder entender. Así es que cuando hice la transliteración del hebreo al español, Ginom, que significa propagar, viene de la letra Nun,
que ya lo vimos al principio, Strong H5125, significa retoñar, propagar por retoños, ser perpetuo o perpetuar, o también regir, como lo vimos al principio, de la palabra inón, regir, un regidor, un retoño. En hebreo la expresión perpetuará o regirá es inón. Como vemos, contienen la letra nun en sus dos formas. Inón, en la letra normal N, inón, al final, sofit, la letra N al final. La casa de los Yahudí conoce que uno de los títulos acerca del Moshiach es este, Inón, como el perpetuo o el que tiene que regir, o simplemente el retoño. En esto muy difícilmente la casa de Yahudá va a poder zafarse para evadir el significado acerca de Yahushua HaMashiach. Lo leemos en Yohanan 12:34. El pueblo le respondió: nosotros hemos oído en el Torá que el Moshiach permanece leolam, para siempre. Y tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Esta es la pregunta que le hicieron a Yahushua HaMashiach. ¿Por qué tú te dices que eres el hijo de Yahuwah? Si claramente el Moshiach, nosotros sabemos que el Moshiach dice que él va a permanecer por siempre con nosotros. Por esa razón, la casa de Yahudá difícilmente, muy difícilmente, a menos que sea una revelación por parte de la Ruach HaKodesh, que abra su entendimiento. De otra manera, ellos no van a poder comprender, porque esta es una de las razones por la cual a Yahushua, los fariseos, los Ofrim y Prushim, constantemente le decían: ¿por qué tú en qué nombre echas fuera demonios? ¿En qué nombre declaras esto, declaras aquello? ¿Por qué si él tenía que ser por la perpetuidad? ¿Cómo es que ellos sabían quién era su mamá, quién era su papá, quién eran sus hermanos, en dónde estaba viviendo en Galilea? ¿Por qué si él es perpetuo? ¿Por qué está él aquí? Bueno, punto número 4. La Nun es un título del heredero. Ojo con esto, porque nosotros vamos a hablar sobre el primogénito. Es un título del heredero. El Moshiach es el heredero al trono del rey David y la nación de Israel. Él es el hijo, el Ben, palabra que finaliza en una Nun Sofit. ¿Ven cómo aquí termina Ben? Termina en una Nun Sofit, en una N al final. También el hijo nos habla de la continuidad de la familia. Por una letra Nun involucra parte del unigénito, que es Yahushua, a los otros hijos. Por esa razón, nosotros, como lo vimos en el pasaje que habla de la posteridad, de la semilla, de la propagación, Yahushua tenía que hacerse llamar Ben, hijo, y no es que literalmente haya nacido del Abba Yahuwah, como nosotros conocemos la procreación en el ser humano. Papá, mamá, se unen y nace un bebé. Sino que este concepto de la palabra Ben, hijo, tiene esta finalidad de que nosotros podamos propagarnos, que la familia crezca. Y esta es la importancia de Sará, será, de multiplicarnos. La letra Nun habla de la Kehilá, de la congregación israelita, del cuerpo del Moshiach. La palabra fiel en hebreo es Neemán, cuya raíz proviene también del término creyente, Ma'amin. Esto es, si se dan cuenta, con la terminación Nun. Fiel, Neemán, y creyente,
Ma'amin, que también nosotros podemos encontrar esta palabra de fiel como emuná, fidelidad. Y esto es lo que Avino Abraham tenía, fidelidad, y creía en Yahuwah y era fiel. Y la propagación de esta semilla no fue por la fe, no fue por la fidelidad, esto es una consecuencia, sino esa propagación tenía que ser por medio del hijo que nacería, dice, no va a ser en Ismael, sino tiene que ser en Isaac, la propagación de la semilla, que él se tenía que multiplicar y fructificar. Eso es lo que aprendimos en la enseñanza de Rabino. Número 5. En tres ocasiones en el Tanaj, a Israel se le denomina con una palabra que también fue utilizada con nun sofit, con una nun al final. Esta palabra es Yeshurun. Devarim, Deuteronomios 32:15, Deuteronomios 33:5 y 26, y el libro de Isaías 44:2. Yeshurun es un sobrenombre que proviene de la raíz yashar, que significa quien practica la justicia, quien está por encima del nivel del suelo, quien llama a las cosas por su nombre. Yahushua es el justo por excelencia, el que practica justicia, lo que nos dice Hebreos, Ibrín capítulo 3, verso 2. Número 6. Finalmente, Yahushua es el rey potencial, pero no aceptado a nivel nacional. Lo mismo le sucedió al rey David, quien habiendo sido ungido por el profeta Samuel de parte de Yahuwah, enfrentó persecución y fue innominado antes de ser levantado como rey. Lo declaró el profeta Zacarías hacia el año 500 antes de nuestra era. Los Yahudí que no han reconocido al Moshiach, vamos a leerlo, Zacarías capítulo 12, verso 10. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Esto lo hemos escuchado muchas veces acerca de la condición, de la consecuencia, con el gran grito y lloro de lamento por la casa de Yahudá, que tiene al reconocer que estuvieron cerca, pudieron verlo proclamado, pudieron verlo conocido, y en el último momento de sus días, ellos mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, no primogénito, único, como lo vimos con Yair, el principal de la sinagoga. Lloraba por su hija, se lamentaba porque no podía procrear, porque no podía esparcir su simiente, su cera. Tras el Aliyat Teshuvah, el arrepentimiento, estarán con el Cordero sobre el monte Sión cantando delante de su trono. Esto nos habla acerca de la casa de Yahudá. Revelación, capítulo 14, del 1 al 4. Vamos a ver un poco sobre esta porción de la Parashá. Esto fue una introducción que verdaderamente abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón acerca de quién es Pinjas, a quién es Yahushua HaMashiach, sobre esta letra Nun, sobre la importancia de esparcir la simiente, la cera, la semilla, y no dejar que el enemigo venga a detener que nuestra cera, que nuestra semilla se siga propagando. Bamidbar, números 25, verso 11. Vamos a leer algunos pasajes de aquí. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen.
ha apartado mi furia de los hijos de Israel, por ser celoso, como mi celo entre ellos. Así, yo no consumí a los hijos de Israel en mi propio celo. Vemos como aquí nos dice quién era Pinjas, hijo de quién, y luego Eleazar, hijo de quién, de Aarón. Si nosotros seguimos esta misma trayectoria, nos vamos a dar cuenta que al final va a ser hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Porque este es el propósito de esparcir la semilla, la simiente. Bamidbar números 25:4. Habló Yahuwah a Moshe: toma a todos los líderes del pueblo y cuelga a los delincuentes delante de Yahuwah, de frente al sol. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que poner mucha atención con esta palabra? Cuelga a los delincuentes delante de Yahuwah, de frente al sol, para que se vuelva la furia de Yahuwah de Israel. Esto lo vimos aquí en el punto número 3 sobre el Salmo 72, se lo vuelvo a repetir. Será su nombre por la perpetuidad, Leolam. Es decir, hablando de Yahushua. Frente al sol se propaga la letra Nun como Netzer, como semilla. Una semilla que viene de Yahuwah por medio de Yahushua. Su nombre, y se postrarán a él. Toda la semilla, el que no nace, como nos dice el libro de Yohanan, el que no nace del agua y de la rúa. Nicodemo decía, ¿por qué cómo le hago para volver a entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo le hago? El que no nace del agua y de la rúa no puede entrar al reino de Yahuwah. Tenemos que morir. La vieja naturaleza que nosotros teníamos o éramos, tenemos que morir a nuestra naturaleza vieja y tenemos que nacer. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede volver a nacer, no puede volver a surgir de una nueva naturaleza. Es necesario que esta semilla sea puesta en la tierra. La fuente de luz, Yohanan 1:4. ¿Por qué tenía que ser delante del sol? Sino nos estaba haciendo una referencia que tenía que ser delante de todos, a la vista de todos. Todos tenían que ver y tenemos que conocer que la única fuente de luz que nosotros tenemos se llama Yahushua. Él es la fuente de luz que a nosotros nos conviene, como Am Yisrael, estar bajo esa luz que es de Yahuwah. Yohanan 1:4 nos dice, en él está la vida, y la vida es la luz de los hombres, la Or. Samar 36:9, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Dos testigos que Yahushua es la fuente de la vida, la fuente de la luz de los hombres, y nosotros tenemos que tener esa vida, esa luz, la luz de Yahushua. Proverbios capítulo 16, verso 14. La ira del rey es como un mensajero de muerte, mas el hombre sabio la apacigua en la luz de tu presencia. Vean estas palabras de este proverbio. Yahushua, por causa de ver lo que estaba sucediendo con Pinjas, con este Simri, con esta Madianita, a la vista de todo mundo, había él se había rebelado en contra de la autoridad que es Yahuwah. Se había rebelado en contra de la autoridad
que Yahuwah había puesto sobre el pueblo de Israel: Moshe Rabbeinu, Aarón, Eleazar, los Kohanim, y además, después de haber pasado una travesía por 38 años, ellos aún pareciera que no habían aprendido la lección. Habían visto descender al fondo del Sheol a Korah, tragado por la tierra. Habían visto cómo Yahuwah había traído milagros, prodigios al Am de Israel, y aún ellos se habían rebelado contra su autoridad. Por esa razón nos dice este proverbio: la ira del rey, hablando de Yahuwah, es como un mensajero de muerte. ¿Se acuerdan cuando el rey Shaul con su lanza aventaba para tratar de exterminar la vida del rey David? Cuando él sabía que había sido ungido para rey, pero todavía no había sido reconocido, había sido rechazado. Con una lanza, dice, mas el hombre sabio lo apacigua, como en este caso Pinjas apaciguaba la ira de Yahuwah en la luz de tu presencia. Ya vimos quién es la luz. Esta palabra que aparece apacigua, Yekaferen, Yekaferená, Strong H3722, la palabra kafar, significa cubrir, apacigua, cubrir, condonar, cancelar, anular, aplacar, evitar. También significa expiación. Y esto fue lo que Pinjas, al enterrar su lanza sobre Cosbi y sobre sobre Simri y Cosbi, ellos murieron, y por esta causa trajo una expiación para el pueblo, porque se había desatado una mortandad, una peste en el pueblo, por el cual estaba muriendo la gente. Entonces Pinjas, como nos dice este proverbio, apaciguó, aplacó, hizo expiación a la luz de su presencia. ¿Cuál es la luz de su presencia? A la luz del Torah. Porque si sabemos que Yahuwah es un Eloah celoso, que no comparte su kabod y tiferet con ningún otro, como nos dice el primer mandamiento, el primero y segundo mandamiento, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta de dónde nos sacó Yahuwah, y que por lo tanto no podemos regresar a la misma porquería en el cual habitábamos en el pasado. Hemos hecho Aliyat Teshuvah, nos hemos arrepentido, hemos venido con dolor a Torah, arrepintiéndonos de lo que hemos hecho en nuestro pasado. Yahuwah ya lo hizo, ya nos perdonó, ya hizo Keporá, ya hizo Kafar, como esta palabra, ya hizo expiación por nosotros a través de la vida de Yahushua HaMashiach. Ya hubo un juicio, el juicio fue llevado en el madero, en la persona de Yahushua, que ocupó mi lugar. Yo debí haber estado ahí, pero Yahuwah mismo puso a su hijo Yahushua, porque si Yahuwah desata su ira, su cólera, su furia contra nosotros, simplemente nosotros somos seres que ya no hubiéramos estado aquí en esta planeta Tierra desde hace muchísimo tiempo. Números 25:11, la primera parte. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso. Como mi celo entre ellos, así yo no consumí a los hijos de Israel en mi propio celo, dice Yahuwah. Por supuesto que no era la única ocasión que Yahuwah estaba dispuesto a consumir al Am de Israel. ¿Por qué hace esta mención de quién es hijo? Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen. ¿De quién es hijo? Nun, la letra que estamos viendo al principio de nuestra enseñanza, Strong 5125, significa retoñar.
el retoño, hablando de el hijo, del hijo, del hijo. Y esto es algo que a mí me llamó la atención. Cuando es tan importante, yo me puse a pensar, bueno, no me puse a pensar, pero estaba yo dormido, durante la noche, muchas veces está uno preparando la enseñanza y está uno soñando con esta enseñanza, los pasajes, el tema, cómo uno lo va hilando, cómo uno lo va relacionando. Y esto es algo que nosotros nos brincamos en automático. Cuando llegamos a Crónicas y comenzamos a ver el linaje, la descendencia, hijo de quién, hijo de quién, hijo de quién, nos brincamos porque no queremos leer de quién es. Llegamos al Sefer de Matillahu y leemos la genealogía, las 3 veces que aparece 14, y nos habla de la genealogía de Yahushua. En el libro de Lucas también nos habla de genealogía. En muchos libros, en Bereshit nos habla de la genealogía de Adán y sus hijos, hasta Noah, hasta Abraham, y nos dice quiénes son sus hijos. Esto es tan importante para nosotros porque, les voy a decir por qué. Porque al final de los tiempos, como nos dice el libro de Revelación, el libro de la vida fue abierto y los otros libros que no se encontraron inscritos en el libro de la vida, simplemente fueron echados al lago de fuego. ¿No nos dice así la Escritura? Esto es fresco de la mañana antes de despertarme. Yo creo que me desperté con eso, pero fue una revelación por parte de Yahuwah, un sueño en el que, ¿cómo va a ser el libro de la vida? El libro de la vida, tenemos que aparecer hijo de Abraham, hijo de Adán, hijo de Noah, hijo de Shem, hijo de Abraham, hijo de Jacob, hijo de Yahushua, y nuestro nombre tiene que estar dentro de ese linaje de Yahushua, como el retoño de Yahushua. No porque quizá no pertenezcamos a ese linaje, sino porque nosotros hemos aceptado estar bajo la cobertura, bajo el linaje, ser adoptados como hijos de Yahuwah. Y nuestro nombre va a estar ahí, el libro de las genealogías. Esto es impactante. En el huerto del Edén había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que esto lo vamos a hablar en la segunda parte. Esto es algo impresionante. Yeshayahu capítulo 11 verso 1 y 2 nos dice: y saldrá una rama del tronco de Yisai, Benetzer, y un retoño nacerá de sus raíces. Vean que no lo dice de David, dice del papá de David, que es Yisai, Yahushua, el retoño que es Yahushua, hijo de David, y David que es hijo de Yisai. Dice: y saldrá una rama del tronco de Yisai, perdón, y un retoño, un netzer, nacerá de sus raíces, y reposará sobre él la rúa de Yahuwah, la rúa de sabiduría de Jodma, la rúa de Biná de entendimiento, la rúa de Etzá de consejo, la rúa de Geburá de poder, la rúa de Daat de conocimiento y la rúa de Yirá de temor de Yahuwah. Este es la genealogía, el netzer en el cual nosotros tenemos que nacer. Nosotros debemos de tener estos 7 ruajot de Yahuwah: el temor de Yahuwah, de Daat, de Geburá, de Etzá, de Biná, de Jodma, para que nosotros podamos definirnos como hijos Ben Nun. Yahushua Ben Nun. Yahshua Ben Nun. Abiyahu
ben Nun, hijo del Netzer, del retoño Yahushua HaMashiach. Pinjas es una sombra de Yahushua HaMashiach, un modelo, una tipología. Un hombre israelita llamado Simri se acuesta con una mujer madianita en actitud desafiante contra Moshe y la Kehilá israelita por haber adorado a un dios llamado Baal Peor, llevándolo a la consumación. La ira del Shamá se desata como consecuencia de esta acción y miles en el campamento de Israel comienzan a morir. Pinjas, siendo nieto del Cohen Aarón, mata a quienes cometen aquella ofensa sexual frente a Yahuwah. Pinjas, hijo de Eleazar, no solo que no es criticado por su acción, sino que es exaltado a través de la Kejuná, del servicio de Kohanim y un pacto de Shalom. Un premio que recibe Pinjas por causa de Yahuwah. ¿Solo Pinjas vio lo que ahí estaba ocurriendo? Las acciones ejecutadas de manera pública tienen un nivel tóxico, y esta es una palabra que estamos ya muy familiarizados con esta palabra tóxico. Aquellas personas que comienzan a contaminar, a contagiar, a propagar su bicho, su virus, su pecado, todo lo que está a su alrededor, y se convierte en una propagación completamente tóxica para el pueblo de Israel, quienes imitan, quienes ven, quienes observan. Pero si él lo hace, ¿yo por qué no? Pues claramente Moshe Rabbeinu estaba sorprendido, Aarón estaba sorprendido, los ancianos estaban sorprendidos porque se habían quedado con la boca abierta. Este Simri era un príncipe de entre los hijos de Israel. Quizá dentro de su mente, ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Actúa un joven, boca de culebra, con esta autoridad, con este celo que envuelve en sus entrañas y lo mata. Esto es muy peligroso porque un levita, hijo de un Kohanín, pero todavía no era Kohanín, mata a uno de los príncipes. Pinjas, que estaba ahí alrededor mirando, pero había algo que había conmovido su interior, el celo por las cosas Kadosh Kadoshim. No importándole si era un príncipe de Israel o si se tratara de cualquier otra persona. Esto era lo que había movido en el corazón de Pinjas. Y esto es lo que debe movernos a nosotros como Am Israel, el celo de Yahuwah. Esto es lo que nosotros nos debe mantener, sostener, el celo de Yahuwah, para poder hacer este juicio, esta justicia. Se manifiestan dos tipos de conductas, los que se realizan de manera pública y de manera colectiva. Aquellas que involucran el ámbito privado, Bet Siná, las públicas, Be Faresía. Curiosamente, tanto para hacer Kadosh el nombre de Yahuwah, tenía que suceder este evento. O hay otra manera para hacer profanar el nombre de Yahuwah. Y como acabamos de mencionarlo, puede ser de manera pública, colectiva, a la luz del sol, a la luz que todo el mundo ve, o lo podemos hacer de forma privada, cuando nadie nos ve, en la oscuridad. Nicodemo había venido de noche
no solamente en la oscuridad, en privado. No lo hizo público porque él era uno de los ancianos de Israel, un cohanín, un fariseo, un representante del otro grupo, aquellos que no querían abiertamente aceptar las cosas de Yahuwah. Sin embargo, podemos hacerlo de manera privada. Si alguien nos obligara o nos forzara a maldecir el nombre de Yahuwah en un lugar donde nadie nos ve, sin testigos, esto, por supuesto, no tendrían por qué obligarnos, porque la persona que nos está diciendo se convierte en un testigo. Pero nosotros mismos, cuando nadie nos ve, cuando estamos a oscuras, que no hay ojos, no hay testigos, nosotros podemos renegar aún del nombre de Yahuwah. Podemos callar el nombre de Yahuwah. Si Zimri se hubiera apartado de la mujer y Pinjas lo hubiera matado, Pinjas hubiera sido ejecutado por aquella acción. Si Zimri hubiera matado a Pinjas, él no hubiera sido ejecutado, ya que Pinjas era considerado un perseguidor. Pinjas no es un héroe. Era posible de muerte si Zimri reaccionaba a tiempo. Pinjas no es imputable. Si la acción no hubiera sido denigrante ante la profanación de la vida y el nombre de Yahuwah, lo que Pinjas, más allá de su recinto privado y de su estatus personal, es ocuparse en el estándar de la sociedad. Pinjas sabe que puede perder más que ganar, pero actúa porque sus acciones previenen un futuro incierto que lleva a la profanación del nombre de Yahuwah. Nosotros debimos haber sido muertos, usted y yo, atravesados por la misma lanza de Pinjas, por haber profanado, adorado, arrodillándonos delante de Elohim, delante de dioses paganos. Mas Yahuwah envía al Ben Adam, Ben, la letra N al final, Adam, con la letra M al final. Yahushua Hamoshia, y ocupa mi lugar, siendo atravesado por la lanza de la justicia y del celo de Yahuwah. Tenemos algunos testigos sobre este celo de Yahuwah. Primera de Reyes 19:10, él habló: yo he sentido un vivo celo por Yahuwah, Jaelión, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrantado tus altares, Misbejot, y matado a tus profetas con la espada. Ahora yo soy el único que he quedado y están tras de mi vida para quitarla. Pinjas sintió el mismo celo. Pinjas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, ha apartado mi furia de los hijos de Israel por ser celoso como yo. Así yo no destruí a los hijos de Israel en mi celo. Bamidbar 25:13. Él tendrá y su cera, su descendencia, después de él, la Kejuná, el sacerdocio, Leolam Baed. ¿Se acuerdan de lo que vimos al principio sobre la palabra Netzer y la relación con la palabra Nun? Aquí está. Netzer, propagación, perpetuidad, cera, semilla, simiente. Pinjas tendrá en su simiente, en su cera, después de él, la Kejuná, el sacerdocio, Leolam Baed, por causa de que él fue celoso por amor a su Eloa, a su Creador, e hizo que porá expiación por los hijos de Israel. Yohanan 2:17. El celo por tu casa
me consume. Samar 69:9. Esto lo dijo Yahushua, pero había una profecía antes que lo dijera. Samar 69:9. Porque el celo por tu casa me consume. Los reproches de los que te insultaban, de los que blasfeman, cayeron sobre mí, sobre la persona de Yahushua. ¿Cuál fue la causa del celo por parte de Pinjas? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál es la razón? El motivo. Que besaron a Baal Peor. El pecado de los hijos de Israel por el becerro de oro, murieron 3,000 de todo Israel. Pero en la plaga que vino por causa de el pecado con Baal Peor, que habían besado a Baal Peor, murieron 24,000. Aunque esta cifra corresponde a una mediana, o más o menos hablando de un promedio de 2,000 por tribu, la tribu de Shimeón fue la más afectada por esta plaga. Vemos este mismo celo. No sé si aquí pudieron entender la relación de cuál fue la causa del celo de Pinjas, que besaron a Baal Peor. Y aquí le voy a dejar porque en la segunda parte voy a hablar de algo impactante de esto, que usted se va a quedar sorprendido. Como ya le comenté al principio, voy a hablarlo, pero lo tengo que hacer en una forma cerrada, que no esté por Telegram en vivo, para no distraerme, porque esto es muy importante. Primera de Reyes 19:15 dice: habló Yahushua, regresa por el camino del desierto de Damesec, de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asael para que sea rey sobre Aram. También unge a Yahu, el hijo de Nimshi, para que sea rey sobre Israel, y unge a Elisha, Yahushua es salvación, el hijo de Safat, para que sea Naví en tu lugar. Vendrá a suceder que Yahu matará a quienes escapen de la espada de Asael, y Elisha matará a quienes escapen de la espada de Yahu. Dejarás para mí 7,000 hombres de Israel que no han doblado rodilla ante Baal, y bocas que no lo han besado. Nuevamente, esta es la respuesta. Bocas que no lo han besado. Esto es muy diferente. Vimos cuántos murieron con el becerro de oro, 3,000. Pero murieron 24,000 cuando ellos besaron a Baal Peor. Verso 19. Y él salió y encontró a Elisha, el hijo de Safat. Él estaba arando con una yunta de 12 bueyes delante de él. Eliyahu fue a él y echó su manto sobre él y dejó los bueyes. Corrió tras Eliyahu y dijo: por favor, déjame besar a mi padre y a mi madre de despedida. ¿Por qué aquí sí puede besar a su padre y a su madre? ¿Y por qué no puede besar ni doblar rodilla delante de Baal? Esto es muy impactante. Esto es muy impresionante. Quizá hay quienes ya se dieron cuenta de la diferencia de besar. Hablamos al principio que les dije, es muy importante que ustedes tengan que ver el significado de la letra Nun, de Inon, de regir, de Netzer, de la descendencia de la letra Nun, que significa semilla. Esto lo hablamos al principio. ¿Por qué Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, que les hablé que era necesario este linaje, esta descendencia, esta simiente? Porque aquí Elisha: déjame besar a mi padre,
déjame besar a mi madre. ¿Quiénes son? Su padre y su madre. No es que se tenía que despedir de Yahuwah, sino de donde viene su simiente, por el cual la rúa de Yahuwah había puesto sobre el manto de Elisha, de Eliyahu, perdón. Pero en el verso 18, aquí, Primera de Reyes 19:18, dejarás para mí, 7,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,000, porque en el 8 significa muerte y vida, y en el 9 significa perpetuidad. Dejarás para mí 7,000 hombres de Israel que no se han doblado rodilla ante Baal, bocas que no lo han besado. Qué impresionante. La bendición, Bamidbar 25:12, por lo tanto digo, vean, yo le doy a él mi pacto de Shalom. Él tendrá, y su cera después de él, la Kejuná, el sacerdocio Leolam Baed. Esta es una grande bendición que nosotros tenemos por parte de Yahuwah, de no doblar nuestra rodilla y de no besar. Pongan atención, porque esta palabra de besar, en la segunda parte se van a quedar impresionados. Bamidbar 25:15. Moshe dijo a Yahuwah, que Yahuwah Elohei de los Ruajim, de toda carne, coloque un hombre para estar sobre toda la congregación, para salir y entrar al frente de ellos, para guiarlos en las salidas y traerlos de regreso, para que la congregación de Yahuwah no sea como ovejas sin roé, sin apacentador. Habló Yahuwah a Moshe, toma a Yahshua el Ben Nun, nombre en quien está la rúa, y pon tus manos sobre él. Impuso sus manos sobre él y lo nombró. Impactante, verso 23, verso A. Puso sus manos sobre Yahshua y lo nombró. Aquel que tenía que guiar, aquel que iba a mantener, guiarlos en sus salidas y en sus entradas. Yahshua Ben Nun, hijo de Nun, que acabamos de hablar ahorita, de ese Netzer, de esa simiente que es Yahushua HaMashiach, la boca de culebra, Yahushua HaMashiach. Devarim 34:9. Y Yahshua, hijo de Nun, Ben Nun, estaba lleno de la rúa de Jodma, porque Moshe había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon, e hicieron tal como Yahuwah había mandado a Moshe. Yohanan 14:27. Shalom es mi nombre, en Shalom en mi nombre les dejo, mi Shalom les doy, pero no como el Olam Hased la da. No se turbe su corazón ni tenga temor. ¿Quién era el que había sido un pacto de Shalom? Pinjas. Y dice Yahushua, mi Shalom les dejo, es decir, para que nosotros continuemos con esta posteridad, con esta simiente, con esta semilla, con esta cera, propagando el nombre de Yahuwah. Nosotros tenemos que estar unidos. Una familia está unida, no está desunida. ¿En dónde una familia? Bueno, quizá cuando alguien se casa para formar otra familia, pero sigue el linaje, sigue el patriarcado, sigue la descendencia. Pero cuando alguien, por rebeldía, por desobediencia, porque se imagina cosas en su cabecita, dice, yo me retiro de esta congregación porque no aguanto a mis hermanos.
entonces hay rebeldía en su corazón y necesitan verdaderamente continuar con esta posteridad de Yahushua. Verso 16, yo rogaré al Padre y les daré la Melitz Yoser, la consolación, para que esté con ustedes, Leolam Baed. Esto es impactante sobre la vida de Pinjas. 17. Precisamente la Rúa de verdad, a quien el Olam Hased no puede recibir porque no le ve, ni la conoce, mas ustedes sí la conocen, porque ella mora con ustedes y estará con ustedes. El mundo quiere ver a la Ruach HaKodesh. El mundo quiere comprar, como lo hizo en algún momento esta intención Shimón, el brujo, el mago, y una mujer que hacía magia, que gritaba el nombre de Shaul, de Kifa, y para que vinieran a ellos, pero había un espíritu de adivinación, un espíritu de brujería y de hechicería, pero no así con los hijos de Yahuwah, porque es aquí donde se propaga, donde viene esta condición de la multiplicidad, de la Sará Será. La Rúa de verdad en quien el Olam no puede recibir porque no la ve, ni la conoce, mas ustedes sí la conocen, porque ella mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes en poco tiempo. Verso 26, mas la Melitz Yoser, la consolación, la Ruach HaKodesh, la cual el Padre enviará en mi nombre, ella les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he dicho. Marco 10:15. En verdad les digo, cualquiera que no recibe el reino de Yahuwah como un niño pequeño, no entrará en él. Los levantó en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y les concedió una verajá sobre ellos. Así como Yahuwah había concedido una bendición sobre Pinjas y sobre la promesa de que sobre de él y su descendencia vendría la Kejuná y la Shalom, un pacto de Shalom sobre él y su descendiente, Yahushua HaMashiach transmite esa misma bendición sobre los niños, porque representan la nueva generación, la nueva semilla, la nueva cera, y les concedió braja, bendición. Verso 21 de capítulo 21, verso 22, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban la Ruach HaKodesh. Katuja Torah, toda Rababa Yahuwah, me faltó muy poquito para hablar. Pero aquí nosotros comenzamos esta segunda parte del libro de Pinjas, de la vida de Pinjas. Vamos a ver a qué se refiere con besar a Baal. Y como yo les hablé en la enseñanza anterior, quién era Baal, lo que hacía, lo que quería transmitir, por qué la gente hacía tantas cosas y por qué hoy en día estamos viviendo una misma situación. Yo me quedo con el grupo de Telegram para responder sus preguntas. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre usted y les dé Shalom. Nos vemos en la siguiente enseñanza. No se la pierda, por favor, va a ser muy impactante. Comparta esta enseñanza a otras personas. Shalom Alejem, nos vemos, Shabbat Shalom.